Bienvenidos a este video técnico. Entendiendo el efecto sifón. Solución por software al flujo taponeado y colapso de tuberías y tanques. México. Julio 2016. Utilizando el software Pipeflow, usted puede modelar el sistema, introducir toda la información de tuberías y simular lo que pasaría en la vida real. Esto también se puede hacer de manera manual, a través de fórmulas con la ayuda de una hoja electrónica de cálculo. El software Pipeflow calcula los resultados con un flujo de 279.4 GPM a través de todos los tramos de tubería. Evaluemos los resultados. La presión en el fondo del tanque de suministro es resultado de la densidad del fluido y del nivel que tiene en el tanque. La presión a la salida de este tanque es de 13 psig. El gradiente hidráulico, Hg, es igual a la altura del líquido en el tanque, 30 pies, y también es igual a la suma de la altura y la carga de presión. Las presiones en las uniones son J1 igual 11.1 psig, J2 igual 10.2 psig. La presión en el fondo del tanque de descarga es resultado del nivel del líquido y su densidad, 15 pies de carga, que equivalen a 6.5 psig. Esta presión es la misma si la calculamos desde el fondo del tanque de suministro. 13 psig, menos 1.9, menos 0.9, menos 3.7, igual 6.5 psig. Si la energía se expresará en gradiente hidráulico y pérdidas, el cálculo sería 30 pies, menos 4.3, menos 2.1, menos 8.6, igual 15 pies. Imaginemos, idealizando para fines didácticos, y sin cambiar ningún otro valor, que podemos elevar la unión J2. Cuando el flujo circula de manera estable en la tubería, ¿qué pasaría con el flujo, la presión y el gradiente hidráulico, Hg, en J2 conforme elevamos la unión? El primer ejercicio será elevar J2 a un nivel equivalente al gradiente hidráulico de 23.6 pies, que está por encima del nivel del tanque de descarga. Preguntas. ¿El flujo disminuye, aumenta o se mantiene? ¿La presión en J2 disminuye, aumenta o se mantiene? ¿Qué pasa ahora con una elevación de 30 pies y luego con una elevación de 57 pies? A una altura de 23.6 pies, la energía para mover el líquido es la misma. La altura se iguala con el gradiente hidráulico, y esta es la diferencia entre el tanque de suministro y el tanque de descarga. El flujo sigue igual a razón de 279.4 GPM. El gradiente hidráulico en J2 es el mismo, pero ahora está en forma de carga de elevación. Por lo tanto, la presión en J2 baja a 0 psig. Este es el efecto sifón, la energía requerida para elevar al fluido a un punto más alto es recuperada conforme el fluido se mueve al nivel más bajo. Esto es similar al ejercicio que hicimos previamente, en donde la carga por presión es convertida a carga por elevación al cambiar la altura de la tubería. ¿Qué pasa ahora? Al elevar J2 a 30, podemos tener en J2 una presión menor a 0 psig. A 30 pies de altura, la energía para mover el fluido es la misma, 15 pies. El flujo se mantiene igual, por lo tanto el gradiente hidráulico también es el mismo. El único cambio es que la presión bajó a menos 2.8 psig. ¿Es esto posible? La respuesta es sí. Simplemente significa que la tubería tiene un vacío si existe flujo, aún con presión negativa. ¿Qué tan alto podemos elevar J2? A 57 pies. La presión en J2 estará por debajo de la presión de vapor del líquido. Esta presión depende de la temperatura. Y para este ejemplo con agua 60 grados Fahrenheit es alrededor de 0.3 psi, o menos 14.4 psig. A esta elevación y valor de presión, el líquido cambia de fase a vapor.
el vapor ocupa más volumen. Este volumen expandido rompe el efecto sifón y el flujo se detiene, se crea un tapón. El sifón ocurre tanto de manera controlada en procesos como de manera inadvertida en sistemas de tuberías. Las consecuencias inmediatas son presión negativa y flujo cero. Las consecuencias mayores pueden llegar a ser el colapso de tuberías y tanques. ¿Qué sucedió aquí? El carro tanque de ferrocarril fue llenado con vapor caliente. Empezó a llover. La lluvia fría hizo que el vapor condensara. El volumen ocupado por el agua es mucho menor que el volumen ocupado por el vapor caliente. Esto hizo que se creara un vacío en el interior del carro tanque. Este tanque, como muchos en la vida real, tenía válvulas para aliviar la presión, no para romper el vacío. Adicionalmente, los tanques y tuberías se diseñan para soportar presiones internas y no cuentan con anillos de refuerzo para vacío. Cuando el vacío aumenta a niveles tan altos, la fatiga por presión creada por el vacío hace que el tanque colapse. Gracias por su atención.